¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo andamos? Bien. Hoy vamos a leer un pasaje que es conocido para muchos de nosotros, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, comenzando en el versículo primero, que es así. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este pasaje que hemos leído termina con un gran interrogante. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y evidentemente en este pasaje que hemos leído tenemos la lección y la respuesta tal vez a esto. Está aquí el relato de la viuda y del juez llamado injusto. Y este relato parecería que hiciera desaparecer por un momento el verdadero sentido de este pasaje. En primer lugar, tenemos que decir que estas palabras el Señor las dice y cuenta en la parábola de la viuda para enseñarle a los discípulos, a sus discípulos, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, no se trata simplemente de una queja de una mujer desvalida, sino que aquí hay una lección que el Señor quería que sus discípulos, y por ende, y por transmisión a todos nosotros, el Señor quiere que aprendamos algo. Es por eso que al final de este episodio está la aplicación espiritual, es decir, una historia que se contrapone a la otra, una actitud de un juez que se contrapone a la actitud del Hijo del Hombre. Y notemos esto, era una parábola. Parábola es algo que son hechos ciertos, pero que refiere de manera indirecta al pensamiento del hombre para llevar a una lección. ¿Y cuál era esta lección? Vemos nosotros que aquí hay un juez injusto. No se nos dice que es la justicia la que se equivoca, es el juez el que está en una actitud equivocada e injusta. Y esto nos lleva a pensar, o nos lleva a meditar un poco en lo que es la justicia a través de todos los tiempos. En el cercano oriente, desde las tierras de la Mesopotamia hasta Egipto, pasando por la Palestina, había una larga tradición legal. Todos los pueblos tenían tradición legal milenaria, de 3.000 años o 4.000 años antes del Señor. Y en este episodio también vemos cómo forja la esperanza de la justicia, cómo se ve que la tradición judicial está afirmada, porque no hay queja hacia la justicia, sino hacia aquel que la implementa. Y los discípulos, evidentemente, acá ya tienen una lección. La Iglesia a través de todos los siglos recibe una lección. Nosotros también recibimos una lección a través de lo que es esta parábola. ¿Por qué? La justicia está colocada, está hecha, está desarrollada. Y en el medio en donde nosotros nos manifestamos y nos movemos, debemos respetar la justicia establecida. Sí, la justicia no está mal, no se equivoca. Por eso el término de la justicia. Los que se equivocan son aquellos que deben implementar y poner en función y hacer cumplir la justicia que está escrita y que ya viene de larga data, de larga tradición. Por eso más adelante el apóstol Pablo va a recomendar a los creyentes que debemos orar por todos los que están en eminencia, por todas las autoridades, que debemos respetar a las autoridades instituidas o colocadas porque han sido permitidas por Dios. Y ahí surge la gran lección de que el cristiano debe respetar la justicia establecida y debe rogar a Dios para que le libre de aquellos que mal la ejecutan, de aquellos que son indiferentes al sentido moral y ético de la justicia dada a los hombres. Es una lección permanente para todas las épocas. No pensemos en cambios judiciales, pensemos en cómo es necesario, en cómo se podría aplicar verdaderamente la justicia que hemos recibido. Por sobre todas las cosas debemos saber que hay una justicia superior a la humana.
Si bien esta justicia humana viene milenariamente, digamos así, siendo entregada a los seres humanos y traspasada de una generación a otra, la justicia divina es superior a todas. Y como hijos de Dios debemos tener en cuenta que debemos respetar la justicia establecida, pero saber que por sobre todas las cosas está la justicia de Dios. Dios es el juez justo, y de aquí viene la lección. Esta mujer insiste, y el juez no le quería cumplir. Evidentemente era una característica despótica, tal vez perversa, tal vez estaba buscando un lucro ilegal de toda esta situación. Tal vez está queriendo coimear, como decimos nosotros. Pero este juez, nos dice aquí el relato, que vio que reflexiona primero, dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, miren qué calidad de juez, sin temor de Dios y sin respeto al ser humano. Este era el juez que estaba aquí tratando de no darle justicia a esta viuda. Pero sin embargo, dice, a pesar de que no temo a Dios y que no respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Noten ustedes, la justicia en este caso se efectúa y se ejecuta y se concede por una conveniencia personal de aquel que la debe implementar. Evidentemente, este es un gran mal. Todo aquel que tiene responsabilidad judicial debe, por sobre todas las cosas, tener temor de Dios, respetar a los seres humanos e implementar la justicia en bien de aquellos seres humanos porque ha sido colocado para esto. Dios le ha permitido llegar a un cargo público para cumplir civilmente ante la sociedad y no caer en cosas malas. Este juez no solo era un renegado delante de Dios, no tenía respeto por el hombre y buscaba simplemente su comodidad para que no me moleste, dice, no sea que me agote la paciencia. Miren qué perverso. Estaba colocado en una situación pública, en un cargo judicial para dictar sentencia que sea la perfecta, la correcta, la que emana de las leyes en la que él ha sido preparado e instruido. Y sin embargo, él quiere ejecutar sentencia y va a hacer algo porque tiene miedo de que su paciencia se agote, que él salga actuando y procediendo mal y luego la justicia misma recaiga sobre él. Es decir, es un egocéntrico, es un hombre que es un perverso porque no respeta a los seres humanos, y es un necio porque, como dice el proverbio, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Hombres como estos a veces son los que tienen que dictar sentencia. También había otros jueces justos, otros jueces buenos, honorables. Nosotros como hijos de Dios debemos aprender, debemos tener en cuenta que debemos, por sobre todas las cosas, respetar la justicia establecida, respetar a aquellos que son los mandatarios de la justicia, orar por todos ellos, no solo por los que están en el ejercicio público de gobierno, sino en el ejercicio público de la justicia, por todos los que están en eminencia, y saber que por sobre todas estas cosas está Dios. Por eso cuando este hombre dice así, no sea que se me agote la paciencia y muestra el máximo de egocentrismo, viene ahora la conclusión que saca el Señor. Y aquí está la lección, no para sus discípulos solamente, para todas las épocas. Y viene a manera de pregunta. Primero dijo el Señor, oí lo que dijo el juez. Y el mismo Señor, el Hijo de Dios, lo categoriza de una manera rotunda, inequívoca. El juez injusto. Sí, hay jueces injustos y hay jueces justos. El juez justo no hace más que lo que le corresponde hacer. El juez injusto está cometiendo pecado delante de Dios y está cayendo en condenas delante de la sociedad, porque no hace lo que la ley le pide que haga. Ejercer justicia, valga la redundancia, justa, inequívoca. Pero entonces el Señor dice esto, ¿y acaso Dios? Hasta ahora viene hablando en esta parábola de aquel que es un juez, porque es un juez injusto.
Y si este juez injusto hace justicia a una pobre viuda por causas egocéntricas, por causas personales, por miedo a perder su paciencia, dice, ¿y acaso Dios? Y contrapone el Señor, contrapone la imagen de un juez injusto con la imagen de Dios. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderle? ¿No hará justicia Dios a sus escogidos? Ellos claman día y noche. ¿Y qué pasa entonces? Y el Señor está enseñando de manera indirecta por contraposición. Así como hay un juez injusto, está Dios, que por sobre todas las cosas es justo y aplicará su justicia con amor y verdad. Así como está esta viuda que ruega, que es inoportuna tal vez, pero busca justicia, busca una respuesta a su problema, así también todo hijo de Dios, que ha sido escogido en Cristo para salvación y que clama a Dios, debe clamar a Dios, de día y de noche. 3 veces oraba Daniel en el día, cantábamos. ¿Y cuántas veces los hombres de Dios en la antigüedad dedicaban su tiempo para orar? Día y noche. Y Dios respondía. Y Dios a través de todas las épocas ha respondido y ha efectuado su justicia con toda claridad a todos aquellos que, siendo hijos de Dios, habiendo sido escogidos en Cristo para ser salvos en Cristo, el Señor fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Aquel que fue escogido desde antes de la fundación del mundo vino a este mundo para salvar a todos los pecadores. Y estos pecadores arrepentidos, estos escogidos de Dios, que oran todo el día, que oran día y noche, que claman, no inoportunan a Dios. Por el contrario, Dios se agrada de las oraciones de sus hijos. Pero es necesario que el Hijo de Dios persevere en la oración. La mujer perseveró molestando al juez. Y carnalmente este juez dio una respuesta favorable a la mujer para evitarse mayores problemas. Aquí Dios quiere que sus hijos perseveren continuamente en la oración. El Señor estaba a punto de ser entregado y los discípulos, mientras Él estaba en el huerto orando, sus discípulos dormían. Y le dice, ¿no habéis podido velar 1 hora más, 1 hora conmigo? Qué triste es. ¿Cuántas veces nos quedamos nosotros dormidos en nuestras oraciones? Pero el Señor quiere el intento de nuestro corazón. El Señor quiere que nosotros dediquemos nuestro momento a clamarle a Él día y noche. ¿Y acaso pensamos que Él no nos va a contestar? Esta es la gran contraposición. Si un juez injusto contestó para sacarse el problema encima, ¿cuánto más Dios, que nos ama y que dio a su Hijo para morir por nosotros y que perdonó nuestros pecados, cuánto más Él nos va a contestar para nuestro bien? Nos va a responder siempre que oremos. Pero claro, a veces nos dedicamos a clamar al Señor y somos como aquel que dice, dame, 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 y pedimos y no le entregamos el corazón, nuestro corazón al Señor, no lo derramamos delante de su presencia para mostrarle nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestros temores, lo que necesitamos de Él, su justicia, para que Él la aplique en nuestras vidas y podamos así disfrutar de que ser hechos hijos de Dios. Pero por eso dice, ¿se tardará en responderles? Y son preguntas que si los discípulos contestaban así, no, Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. ¿Sí? A todos los que, si nosotros oramos, Dios nos va a contestar con justicia. Pero la segunda respuesta, ¿cuál sería? ¿Se tardará en responderle? No. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios nunca va a tardar en responder a sus hijos. Lo que pasa es que sus hijos que oran día y noche saben esperar. Pero aquellos que solamente claman y levantan sus manos a Dios en el momento de la angustia, pidiendo y no ofreciendo el corazón delante de Dios, son aquellos que a lo mejor se quejan y les parece que Dios tarda. Dios no tarda. Dios espera nuestras oraciones y Él va a contestar
de acuerdo a su propósito que siempre es bueno y agradable a nuestras vidas. Por eso dice acá, ¿se tardará en responderle? La respuesta es no, Señor, no va a tardar. El tiempo es de Dios. Y así como el Señor le respondió a aquellos discípulos que cuando le veían ascender, Señor, ¿cuándo vendrás en tu reino? Y el Señor le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, solamente al Padre, el Padre. Y nuestro Dios Padre, nuestro Padre Dios, aquel que está allí en la casa eterna, está preparando el lugar, está esperándonos. Y antes de que lleguemos a ese lugar, está dispuesto a contestarnos siempre, a respondernos y a no tardarse, a implementar sus propósitos para nuestro bien, para nuestro bien. Y así como el Señor decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para cada uno de vosotros. Tenemos que saber también que en la casa del Padre está el Padre, esperando a que sus hijos lleguen para vivir definitivamente con Él. Y esto sería el final de esta instancia de oración. Pero acá surge también otra circunstancia que nos llama la atención. Dice el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. La respuesta clara. El Señor hace esas dos preguntas. Y por si quedaba alguna duda y por si los discípulos no sabían contestar o contestaban con temor, el Señor les da la respuesta. No se equivoquen. Esta es la respuesta correcta. Os digo que pronto les hará justicia. Sí, el Señor pronto va a hacer justicia. La justicia de Dios es santa, es sana, es perfecta, es buena y es agradable y hace bien a nuestra alma. Pronto lo hará. Que pronto sepamos esperar el pronto y los tiempos de Dios. Pero a este beneficio que el Señor les está enseñando a sus discípulos y por ende a todos nosotros, ahora el Señor pone una pregunta que es un gran interrogante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, al viejo título que quizás desde la época antigua se estaba usando del Hijo del Hombre, y no solamente para designar el Mesías con su identidad humana, sino para destacar claramente el Mesías Salvador que vendría como hombre despojándose de las glorias eternas a morir en la cruz del Calvario. Y este aspecto, más cuando venga el Hijo del Hombre, se puede aplicar normalmente a muchas instancias, pero especialmente cuando el Señor nos venga a buscar. Cuando se produzca aquel gran evento y ya no necesitemos nosotros enfrentarnos a la justicia humana, ni pedir respuestas a la justicia humana, ni cuidarnos de nuestros derechos como ciudadanos, porque como ciudadanos del cielo estaremos entrando a nuestra patria celestial. Pero estas palabras introductorias, Señor, os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, estas palabras llevan a una respuesta, a una pregunta que duele, porque está indicando también un resultado negativo. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Nosotros generalmente confundimos la palabra fe con lo que es la doctrina solamente, ¿no? La doctrina, el conocimiento de la doctrina, más la puesta en práctica en el corazón de esa doctrina. Y tener fe, confianza, convicción, certeza de lo que se espera, esperando al Señor, al Salvador, que ya no vendrá para salvarnos, vendrá a recogernos para llevarnos a la casa del Padre. Pero lo triste es esto. La mujer estuvo pidiendo, clamando, con insistencia, con perseverancia, y logró su objetivo. Pero cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Estaremos nosotros cumpliendo con perseverancia el deseo del corazón de Dios, de que su justicia gobierne nuestras vidas? ¿Estaremos nosotros ejercitándonos con perseverancia en la vida cristiana, en todas aquellas cosas que nos corresponden como hijos de Dios y como miembros de la Iglesia de Cristo? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Cuál es la condición de la Iglesia en esta época? ¿Cuál ha sido la condición de la Iglesia en otras épocas? La apostasía ha sido una condición que lamentablemente se ha ido poco a poco manifestando cada vez más. Y todos los acontecimientos que estamos viviendo no nos dejan más que pensar que el fin está cerca
que el misterio de iniquidad está en función, en operación, está actuando, que falta poco para que el Señor venga, y que lamentablemente nuestras formas de vida, nuestras formas en las que caemos en pecados vergonzosos, o sin caer en pecados vergonzosos, tolerarlos y verlos con medio guiño de ojo para no comprometernos. Porque hay que amar, ¿sí? Hay que amar, pero hay que poner en justicia y en verdad las cosas de Dios. Todo esto que lleva un estado febril y débil en la iglesia de Dios, ¿no será en parte la respuesta que le estaremos dando al Señor? ¿Hallará fe? ¿Cuánta fe? ¿Qué calidad de fe? ¿Qué calidad de vida? ¿Qué calidad de perseverancia? De orar con perseverancia, siempre, siempre. Y cómo somos deudores al Señor esto. Por eso, aquí tenemos una historia que refleja un contrasentido. El ejemplo del hombre y de la justicia humana, que actúa carnalmente, que actúa manejada por los intereses humanos, que se manifiesta con el egoísmo de las personas. Y únicamente se puede obtener a veces justicia cuando se persigue el objetivo y se apela y se apela y se apela. Pero debemos tener en cuenta que esa justicia humana no es nada comparada con la justicia de Dios. Dios es el juez de vivos y muertos. Dios es el juez justo, soberano, no solamente de su creación, soberano en la eternidad. En la eternidad. Y ahora nos está pidiendo el Señor que nosotros esperemos que el juez justo diga ya, hoy es el día, para que cuando el Señor nos venga a buscar de parte de su Padre, nos halle perseverando en fe de una vida cristiana que agrade el nombre de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lamentablemente todo lo que estamos viendo en el mundo y en la iglesia a nivel mundial nos lleva a pensar que va a ser una triste respuesta. Lamentablemente tal vez lo que vemos en nuestras iglesias también nos hace dudar. Pero si vemos ese estado de iglesia final decadente, sepamos que el Señor nos está pidiendo un esfuerzo, perseverando, luchando por la palabra de Dios y por la predicación y la verdad del Evangelio de Dios, anunciando la muerte y salvación y vida eterna de Cristo, anunciando que en Él hay perdón para todos los pecados, anunciando que hay pecado en el mundo, no tapándolo, y anunciando que la sangre de Cristo es la única que nos limpia de todo pecado. Perseveremos en fe, porque el Señor ya está muy, muy cerca. Pero esta es una actitud negativa en los días de hoy. Hay otra actitud que está reflejada también en el Evangelio de Lucas y en los otros evangelios, que quisiera brevemente tratarla. Dice allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, cuando el Señor está entrando a Jerusalén, las multitudes se van agolpando, y bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Señor, dice Mateo, hosana, la proclamación, y el Señor iba allí pasando entre las multitudes, y las multitudes le iban aclamando continuamente. Sí, las multitudes aclamaban a Dios, pero a los pocos días, a la semana, estaban frente a las autoridades romanas y ante las autoridades religiosas judías, clamando, crucifícale, crucifícale, como dice también el Evangelio de Lucas y de Mateo y de Marcos. Así como el juez fue egocéntrico y carnal y humano, así también fueron aquellos que estaban en el camino a la entrada del Señor, se arrimaban por un interés mezquino tal vez, buscando un privilegio, buscando verle, buscando curioseando, porque es la naturaleza humana que reacciona de esa forma, que se lleva por el exitismo, por el populismo, por la gente que trata de hacer una cosa u otra, pero sin temor de Dios, sin temor de Dios. Y como decía un viejo amigo que ya está con el Señor, decía, pibe, todo esto es hoy día, un día hosana, y al día siguiente crucifícale. Y esa es la actitud del hombre también. Así como el juez tenía una actitud humana pésima, deplorable, perversa, la actitud humana también
es deplorable. Hoy día glorificamos, ensalzamos, aclamamos y al día siguiente crucificamos. Hoy día nos ponemos a la sombra del árbol y al día siguiente el árbol caído hacemos de él leña. Esa es nuestra actitud como seres humanos y como hijos de Dios también. Quiere el Señor ayudarnos en esta semana que comenzamos. Es una semana especial para todo el mundo cristiano. Pero no hagamos como el mundo llamado cristiano, que hoy proclama Hosana al Señor y mañana con sus actos crucifícale. Tengamos confianza en nuestro Dios y Salvador. Aclamemos su nombre por siempre. Aclamemos con júbilo que Él es Dios y que Él murió por nosotros. Aclamemos con alegría que Él se despojó de las glorias eternas para hacerse hombre sin pecado y morir allí en la cruz del Calvario, no porque el pueblo creía que debía ser crucificado, sino porque Él, el Hijo de Dios, venía a cumplir la voluntad del Padre. El Padre le envió para cumplir esa misión. Y los cielos se conmovieron cuando el Señor entró en este mundo. Según Hebreos, capítulo 1, ahí vemos muy brevemente que cuando el Señor es entrado en el mundo, los cielos se conmueven. La eternidad está pendiente de lo que va a pasar ahora en el mundo, en la creación de Dios, caída en pecado. ¿Y qué es lo que pasa a nivel humano? Hoy, Hosana, mañana crucifíquenle. Pero a nivel eterno, a nivel del pensamiento y de la justicia de Dios, el mundo se conmueve porque entra el Salvador al mundo. Y este es el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que despojándose de las glorias eternas, vino a morir a este mundo. Y mientras otros le gritaban, crucifícale, Él decía, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando el Señor expiró, al momento de expirar, exclamó, consumado es. ¿Por qué? Porque Él había cumplido no la voluntad humana, no el deseo humano de jueces injustos o de seres humanos mezquinos, sino que Él había cumplido la voluntad del Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando el Señor cumple la voluntad del Padre, exclama, consumado es, y entrega su Espíritu. Ya todo estaba hecho. Ya todo estaba cumplido de parte de Él para con Dios y para con nosotros. Para con Dios, el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, había cumplido el propósito de Dios, venir a este mundo y dar su vida en precio de rescate por nosotros. Y para nosotros Él ya cumplió. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal vez haya algún alma que está preocupada por su estado espiritual, por su vida, por su ser, y está escuchando, está viendo este video. Le pedimos que piense claramente y que no caiga en la actitud de los seres humanos que clamaban Hosana al Hijo de Dios y luego crucifícale. Que no hagan como aquel juez injusto que por egoísmo personal, por egocentrismo, aplicaba justicia, pero equivocadamente también. Piense simplemente en la gran misión de Dios. El Dios que nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pronto va a enviar a su Hijo a buscar a todos los suyos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿nos encontrará ocupados en su obra, predicando el mensaje del Evangelio? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿te encontrará a ti, que ahora estás lejos de Dios, con tu corazón limpio de pecado y hecho un hijo de Dios? Este es el propósito de nuestro Dios, que en esta semana podamos glorificar el nombre de Dios y podamos prepararnos para que cuando el Hijo del Hombre venga a buscarnos, halle fe en la tierra, aunque más no sea de parte nuestra, porque sabemos que el mal sigue en aumento y los propósitos satánicos están perjudicando a las almas. Dios ya hizo todo, se derrotó a Satanás, pero ahora son los últimos actores y Dios quiere que cuando su Hijo nos venga a buscar, halle fe en la tierra. Que Dios